Sean bienvenidos a lo que es el tema de patopatías virales de medicina interna, y de esta manera vamos a tener una definición. Prácticamente las hepatitis víricas aguda es una infección generalizada que afecta sobre todo al hígado. Todos estos virus de las hepatitis humanas son virus de RNA, excepto el de hepatitis B, que es un virus del DNA. Para eso quiero dejarles con un video que es grabado de la ENARM, ya, en la cual una doctora nos explica lo que son las... Hoy hasta de tenis me vine, Raúl, o sea, no. Te has... Les voy a dejar con el tema. Se me ve Epstein-Barr y rabia, pero hepatitis son 3. Entonces, en teoría, hoy tendríamos que ver 6 cosas. La verdad, espero que no fallezcamos en el intento, pero vamos a tratar de ver lo más posible. Bueno, entonces empecemos con este bloque de las hepatitis virales. Y como les decía, bueno, vamos a tratar de verlas lo más a fondo posible, pero sí me voy a enfocar más en B, porque creo que es ahí donde de verdad en el examen no sé qué pasa y fallan todas las de B. Y bueno, porque además hepatitis A pues es como más común, es como más fácil de aprender, es un cuadro con el que ustedes están incluso más familiarizados, que es endémico en nuestro país, lo sabemos, ¿no? Entonces, pues empezar diciendo que hepatitis A es un picornavirus, es un RNA virus y cuya transmisión es por vía oral fecal, fecal oral. Acuérdense que el orden de los factores no altera el resultado, ¿cómo es? Sí, eso. Eso, el producto, muy bien. Y que en México, pues les decía yo, es endémica. Hace pocos años tuvimos una epidemia en las guarderías de hepatitis A, pero fíjense que se hacen estudios en nuestro país y llegamos a la conclusión de que de 90% a 100% de la población adulta en este país ha desarrollado anticuerpos IgG contra este virus. O sea, hemos tenido quizás la infección y ni nos hemos percatado, ¿no? Porque además finalmente no hay alguno de ustedes que diga yo no he tragado nada en la calle, ¿verdad? La verdad no. Y además, pues tampoco el comer en un restaurante nice no te garantiza nada. A veces son hasta los peores, déjenme decirles. Bueno, y entonces aquí con rojo vemos los países en donde existe mayor prevalencia o mayor distribución de esta enfermedad, y pues evidentemente serán países en desarrollo, ¿no? Aquí está nuestro país en rojito. La incubación de este virus es de 30 días, pero puede llegar en promedio entre 15 y 50 días, ¿sale? Por edad el cuadro va a ser muy variable. En los niños menores de 6 años, la ictericia se presenta en menos del 10% y así va subiendo conforme se incrementa la edad. De hecho, este cuadro es mucho más inocuo, es un poco más leve o mejor sobrellevado para los pacientes pediátricos que para los adultos. Entre 6 y 14 años, el porcentaje de pacientes que llegan a presentar ictericia va desde 40 a 50%, y para aquellos mayores de 14 años se va hasta el 70-80%, de tal manera que mientras más edad, más riesgo tendrán de presentar o desarrollar ictericia. Las complicaciones de la hepatitis A son raras, ¿no? Las que se han descrito, pues una hepatitis fulminante colestásica o una hepatitis recurrente, pero estas complicaciones son raras. Secuelas crónicas no deja, la enfermedad se resuelve al cabo de algunas semanas y finalmente nos deja inmunidad de por vida, ¿no? Anticuerpos IgG para esta enfermedad. Este sería cómo sería el comportamiento básicamente de la enfermedad, en donde se empieza, bueno, el momento 0, la semana 0 es el momento de la infección. Posterior a eso, aquí se nos están graficando las semanas. Sigo sin cursor, ¿verdad? Avísenme. Sigo
aquí son las semanas, se están graficando las semanas. A partir de la tercera, cuarta semana empezaría la elevación, en donde la enfermedad clínica se presenta desde las 2 hasta las 8 semanas, acuérdense, hasta 150 días podría ser. Empieza el curso de la enfermedad clínica, que coincide aproximadamente con la cuarta semana, y la elevación simultánea de ALT. Empiezan los anticuerpos IgM, y posteriormente estos anticuerpos, conforme se va resolviendo la enfermedad, decaen y empieza la elevación de los anticuerpos IgG, que son los que se van a quedar prácticamente de por vida en este paciente. Cuadro clínico, pues ustedes lo saben, el cuadro clínico es un cuadro de dolor abdominal acompañado de cefalea, de astenia, de fiebre, de náusea, de diarrea, a veces dolor en hipocondrio derecho, y muy raramente ictericia, coluria, hipocolia. Pero acuérdense que conforme avanza la edad, la probabilidad de que el cuadro se presente con ictericia es alta. Y que además, bueno, no sé ustedes los cuadros que les haya tocado, pero a mí los cuadros que me ha tocado ver de hepatitis A son cuadros que empiezan de forma muy insidiosa. El paciente tiene diarrea, tiene malestar general, tiene fiebre, pero no tiene otra cosa más, no le duele el abdomen, no tiene, entonces tú lo empiezas a tratar como si fuese una gastroenteritis bilivulgar, hasta que tú ves que de plano el paciente sigue y persiste con el cuadro. Entonces haces la serología, que ahorita vamos a hablar, y lo detectas, ¿no? Pero es generalmente como un cuadro muy insidioso, no es la típica clínica que te salta a la vista y dices, es hepatitis, ¿no? Sabemos que no hay tratamiento específico. Por ejemplo, antes los pediatras recomendaban a los niños que dulces, ¿no? Chingo de dulces, órale. A mi hermana le dio hepatitis en el kinder, y entonces pues la pobre, ¿no? Imagínense, es que somos gemelas, ya les había dicho, ¿no? ¿No les había dicho? Okay. Entonces le da hepatitis a la otra gemela. Y entonces mi mamá le trae una bolsa de paletas, ¿no? Así. Y entonces la otra así guacareándose con náusea, con anorexia, y yo así, miren, o sea, viendo la bolsa de paletas, yo no me sentía mal, a mí no me dio, ¿no? Entonces yo así, pues mi hermana no las quiere, dénmelas a mí, por favor. Esas dietas altas en carbohidratos, o la indicación de estar tome y tome no está indicada. Lo que sí es que este cuadro puede generar cierto problema de malabsorción en dietas altas en grasa, por eso hay que limitarles la grasa. Y esteroides suele estar indicado en aquellos pacientes que presentaran colestesis prolongada, cuyo cuadro es una complicación, pero realmente no está indicado dar esteroides. Lo que sí está indicado, pues, es la vacunación, ¿verdad? Y casi a la mayoría de los niños no está dentro del cuadro básico de vacunas, pero a la mayoría de los niños sí se les inmuniza ya para la hepatitis A, y la inmunidad dura aproximadamente 10 añitos, ¿no? Más o menos, promedio. Entonces sí es conveniente. Generalmente en países desarrollados les aplican la vacuna antes de venir a países subdesarrollados, les piden comprobante de vacunación para hepatitis A. Pues sí, porque la verdad es que nuestros bichos están muy potentes. Muy bien, pues realmente hepatitis A es sencillito, ¿no? Vamos con les decía yo, el protagonista de esta clase, que va a ser hepatitis B, debido a que es en el que más se atoran ustedes. No sé también por qué les es más fácil diferenciar A y C, pero B es como que queda perdido en el limbo. Y máxime porque lo que nos encanta en los exámenes es preguntar ese comportamiento serológico del paciente, entonces vamos a tratar de hacer. Respecto a hepatitis B, se calcula que al año 2000 habría 400 millones de portadores, Aproximadamente en Estados Unidos se reportan 335,000 casos nuevos al año. Y sabemos que ese es de importancia porque es el segundo carcinógeno a nivel mundial, solo por abajo del tabaco. Es un virus perteneciente a la familia Hepatnavirus, que contiene ADN circular de doble cadena, y el virión completo mide aproximadamente 42 nanómetros y puede encontrarse partículas virales incompletas.
Este esquema me gustó porque es bastante sencillo. Para explicarles únicamente que el virus tiene dos componentes externos. Dos componentes, uno externo que expresa el antígeno de superficie, ¿dónde anda por aquí? Antígeno de superficie, porque nos vamos a ir familiarizando con la nomenclatura. Este antígeno de superficie, por eso tiene la S en medio. ¿Ya le vieron su S? Sí. Ok. La S del S. El S, la S. Pues sí, la S va en medio, ¿no? Sí. Pues ahí está. Pues ya le vieron su S del medio. Ok. Y además tiene otro interno que contiene el antígeno central. C. Lo vamos a distinguir. Nuestro C. Entonces, antígeno central de hepatitis B. Antígeno de superficie de hepatitis B. Se ven un chingo de letras, pero bueno, esto es para dummies, ¿sale? También vemos que en la porción central del virus tenemos el DNA de doble cadena y hay una enzima importante que es la replicasa o polimerasa viral, que está. Y tenemos otro antígeno que es el antígeno E. Antígeno E de la hepatitis B. ¿Sale? Bueno, entonces, decíamos que el virus se compone de ADN doble y codifica para 7 proteínas, de entre las cuales de importancia tenemos a la P, para la ADN polimerasa, X, que son 2 proteínas reguladoras, la S de superficie, el antígeno de superficie, y C, core. El antígeno E es un misterio aún, porque su función, como aquí bien lo dice, pues es desconocido. Se encuentra en la sangre de portadores de hepatitis B, pero guarda una relación directa con la viremia, sin que hasta por el momento se haya definido a ciencia cierta cuál es la función. Finalmente es una proteína no estructural, no necesaria para la infectividad del virus de la hepatitis B, pero pues por algo lo tiene. La naturaleza no hace nada a lo pendejo, ¿no? Entonces por algo lo tiene, pero bueno, ahí está todavía la duda. Entonces, sabemos que el ARN actúa como molde para síntesis de proteínas. Dentro de la partícula core sirve como molde para la síntesis de ADN y finalmente todo esto lleva a la exportación de partículas, se exportan virales y partículas incompletas. Por lo general, el virus no es citopático. Eso quiere decir que no llega y daña directamente a la célula. Lo que genera el daño hepático es la respuesta inmunológica que despierta en el huésped. Aquí predomina la respuesta celular a pequeños epítopes como el antígeno C de la hepatitis B, que son presentados por estas moléculas HLA de clase 1 a linfocitos T, CD8. Los linfocitos TCD4 también reconocen fragmentos de las partículas virales que son presentadas por HLA tipo 2 de células no hepáticas, ¿sale? Se detectan en otras células, se presentan. ¿Esto qué es lo que lleva? Pues finalmente a la proliferación de linfocitos T, a la síntesis de citocinas y pues esto es lo que básicamente está ejemplificando. Pero bueno, finalmente lo que quiero que quede claro es que per se la infección del virus, el propio virus no genera el daño, lo genera la respuesta inmunológica mediada por estos linfocitos que se activan al ser reconocidos por el HLA. La transmisión puede ser vertical en periodo perinatal y horizontal. ¿Cuáles serían las principales vías de transmisión? Pues el uso de drogas intravenosas, las relaciones hetero y homosexuales con alguien contagiado o portador, y la exposición laboral, de tal manera que, ahorita cuando veamos inmunización, veremos que pues, aquí ¿cuántos de ustedes ya se pusieron su hepatitis B? Nada más vinieron a ponerlos de este lado. Los de allá, ¿no? Ok, entonces sí se tienen que poner su vacuna para hepatitis B. Pues si el sector salud la proporciona gratuitamente, pues háganlo, no sean así, ¿vale? Afortunadamente, conforme se ha ido aplicando o se ha ido difundiendo la aplicación de esta vacuna, la incidencia en nuestro país ha ido disminuyendo. Eso es porque
digamos que se ha hecho mucha publicidad y se ha tratado de informar, sobre todo a los pacientes portadores, del cuidado que tienen que tener para con sus parejas sexuales, y el mismo personal de salud prácticamente no te dejan ingresar a ninguna institución a menos que ya lleves la vacuna. Entonces esto ha limitado mucho, de tal manera que si ustedes ven, estamos en color verde, ¿no? Una prevalencia bajita, no así, por ejemplo, África o parte de Asia, en donde sí la incidencia, la prevalencia es muy alta. El periodo de incubación de la hepatitis B es de 60 a 90 días. ¿Puede generar ictericia? Sí, pero menores de 5 años es menos de 10%, y ya mayores a 5 años, pues sí, el porcentaje de pacientes que presentan cuadro ictérico se va desde 30 a 50%. La mortalidad asociada a la hepatitis B es muy baja, entre 0.5 y 1%. Realmente lo que afecta en este caso, pues es el proceso crónico que genera esta enfermedad. El proceso crónico en menores de 50 años se va aproximadamente en 30 y 90%, y más de 5 años entre 2 y 10%. Esto quiere decir, y eso nos habla directamente de la importancia que tiene la inmunidad del huésped en el momento que se infecta, porque efectivamente un neonato pues tendrá una inmunidad muy bajita, y eso lo llevará a la cronicidad de forma casi segura, ¿no? Imagínense que el 90% desarrolla la infección crónica, pero en el caso de los mayores de 5 años, cuando el sistema inmunológico puede responder de mejor manera, la infección crónica se va entre 2 y 10%, bajita. Estas son las fases por las que puede pasar cualquier paciente que se infecte de virus de hepatitis B. Podría ser una fase aguda, pero esta fase aguda en el 90-80% de los casos pasa inadvertida por el paciente. Se caracteriza por fiebre, malestar general, anorexia, o sea, como cualquier otro cuadro de hepatitis, vómito, hepatomegalia, ictericia, pero les decía yo que en el 80% de los casos pasa inadvertido. Y este cuadro dura aproximadamente entre 7 y 10 días, con esta sintomatología. La fase ictérica, afortunadamente, solamente se presenta entre 10 y 20% de los pacientes. Sería después de la fase aguda. Cualquiera de estas fases, bueno, la fase ictérica, aclarar, no te predice cuál va a ser el siguiente paso al que va a evolucionar el paciente. No es indicativo de severidad y no es indicativo de cualquier otra fase a la que vaya a cursar el paciente. La hepatitis fulminante se presenta afortunadamente solo en el 1% de los pacientes, y los libros y los artículos nos describen que generalmente son los pacientes que ya traen un cuadro de alteración hepática, inmunidad severamente dañada, incluso coinfección a veces con HIV, que pudiera desarrollar este cuadro de hepatitis fulminante. Se da en 1% de los pacientes y se manifiesta como una insuficiencia hepática severa, con encefalopatía hepática, con un estado totalmente deteriorado que obligará a que el paciente reciba manejo en cuidados intensivos. Podría ser también que el paciente después de eso se evolucionar hacia un portador sano o a una hepatitis crónica. La hepatitis crónica generalmente lleva al paciente a manifestaciones extrahepáticas, de las cuales ahorita vamos a hablar, pero lo más común, yo siempre les hablo de esto porque me gusta que ustedes imaginen al paciente, me gusta que ustedes imaginen cómo me llegaría el paciente y después cómo va a evolucionar y cómo lo voy a ver, ¿no? Entonces, generalmente el paciente que tiene hepatitis crónica, lo que te va a referir es que está cansado. Entonces ahí es cuando tú dices, ay, en la madre, yo también todos los días estoy cansado. También tengo fatiga crónica. No tendré hepatitis, no toco madera. Yo sí me vacuné, Entonces el 90% de estos pacientes se va a manifestar como fatiga, malestar general, astenia. Y estas serían las complicaciones extrahepáticas de las que les comentaba, ¿no? Glomerulonefritis, esto debido a complejos inmunes,
tanto membrana proliferativa como, como membranosa, poliarteritis nodosa, PAN, así se abrevia, no porque tenga hambre, PAN, crioglobulinemia mixta, acrodermatitis papular infantil, casi todas las manifestaciones extrahepáticas asociadas a complejos inmunes. Aquí tenemos estos datos de poliarteritis nodosa. Y bueno, finalmente la complicación más fuerte, que sería el carcinoma hepatocelular. Entonces, vean esta diapositiva, cómo nos dice que cuando el paciente se infecta en etapas muy tempranas de la infancia, 90% de ellos desarrollarán infección crónica, y el 10% podrá tener una resolución espontánea, o se librará espontáneamente del virus, ¿sale? Pero en el caso de los adultos, acuérdense, generalmente podrían presentar el cuadro agudo con manifestaciones incluso de síndrome ictérico, y el 95% debido a que cursa con un buen estado inmunológico podría resolver fácilmente el cuadro. 5% desarrollarán esta infección crónica, menos del 1% podrán desarrollar hepatitis fulminante, hepatopatía fulminante, y podría ser que que desarrolla infección crónica podría ser un portador sano, que no es replicativo, vamos, o que dentro de este 5% otra posibilidad es que el paciente tenga una hepatitis crónica, lo cual lo va a llevar a desarrollar a 10 años cirrosis hepática. Y ahora sí, entonces, les decía de la serología. Vamos a hablar de varios antígenos y cómo se van a ir desenvolviendo a lo largo de la enfermedad. Tenemos principalmente al que tiene la S en medio, el S en medio, el antígeno de superficie para hepatitis B. Tenemos el anticore IgM o IgG, que es el anti-HBC IgM o anti-HBC IgG. Tenemos al antígeno E de hepatitis B. Tenemos anticuerpos contra el antígeno E. O sea, ahorita le estoy dando la nomenclatura, por eso. Y el anticuerpo antisuperficie, anti-HBsA, ¿sale? Entonces, para irnos familiarizando, ¿sale? Esta es la típica tablita que les ponen sí o no en los libros, que nomás de verlo también a mí me da hueva. Entonces en la tablita te dicen, bueno, aquí estamos hablando de los meses a partir de la exposición y cómo se va elevando, y nos dicen que empieza la elevación de híjole, a ver, aquí empezaré. El de superficie, anti-HBC, IgM, anti-HBC, y bueno, ok. Entonces, si ustedes se fijan, la verdad es que estas tablitas, a mi parecer, siempre han sido poco didácticas, ¿no? Entonces, ya les dije que están bien pinches feas, no me critiquen. Vamos a hablar del cuadro, hepatitis aguda. O sea, el paciente va con unas muchachas de la vida galante, cortesanas, ¿cómo les quieran llamar? Piuts, o sea, no sé, ¿cómo les quieran llamar? Y se contagia, ¿salen? Entonces, tómela. Se contagia y hace un cuadro de hepatitis B aguda. Lo primero que va a desarrollar es su antígeno, se va a empezar a elevar su antígeno de superficie de hepatitis B. Y después vendría el anticore IgM. Me voy a regresar para que se desacomode un poquito mi presentación, pero bueno.
Entonces, primero tendríamos a nuestro antígeno de superficie, y después tendríamos a nuestro anticore IgM. ¿Por qué? Pues porque estamos en la fase aguda. IgM es en la fase aguda. ¿Sale? Anticore IgM, que lo van a ver como anti-C IgM. ¿Sale? Entonces, hepatitis aguda, su antígeno de superficie de la hepatitis B. Después su anticore IgM. ¿Sale? Después vendría el cuadro de hepatitis crónica, en donde lo primero es, el paciente persistiría con su antígeno de superficie de hepatitis B. Después desaparecería el anticore IgM. ¿Por qué creen? Ya no es agudo, entonces ¿qué aparecería? Ahí está. Aparecería anticore IgG, porque ya es crónico, ¿verdad? Y después, el anti-HBsAg, anticuerpo de superficie, aún es negativo. ¿Por qué? Pues porque estamos en etapa de cronicidad, ¿sale? Si tú encuentras tu anti-HBsAg, antígeno de superficie, hepatitis B, positivo, quiere decir que el paciente ya se curó. Pero este está crónico, ¿sale? Y entonces, el anti no se va a negativizar, ¿vale? Ahora, el individuo curado. Ok, pues está curado, ¿no? Se curó, señor. Desaparece su antígeno de superficie y aparece, ¿qué creen? Antígeno de superficie. ¿Sale? ¿Ya se curó? Otra vez. Desaparece su antígeno de superficie, pero aparece su antígeno de superficie. O sea, veámoslo como la cura, ¿no? El dato de que ya se curó. El anticore IgG va a permanecer positivo indefinidamente. ¿Por qué? Pues porque son nuestros anticuerpos de memoria. ¿Sale? Es de memoria. Por eso va a permanecer indefinidamente positivo. Pero el G, ¿sale? Bueno, ahí vamos bien. Sí. ¿Lo van digiriendo? Este es mi favorito porque dice combinación Puma. Oh, que la chingada. Individuo vacunado. El individuo vacunado, el individuo vacunado tendrá antígeno y todo lo demás negativo. Todo lo demás negativo. Eso es muy fácil, ¿sale? Y su inmunidad, pues sí, porque le aplicamos la vacuna. Pero todo lo demás está negativo, ¿sale? Para que podamos considerar al individuo protegido, el antígeno debe estar mayor a 10 miliunidades por mililitro. Y eso indica que el paciente está protegido. ¿Por qué quise hacer énfasis en esto? Porque muchas veces ocurre que nos vacunamos y nunca nos hacemos después nuestras determinaciones antigénicas. Entonces no sabemos realmente cuántos de ustedes hicieron después la determinación para saber si están serológicamente ya o tienen una conversión serológica y una protección inmunológica. Pues yo tampoco lo hice, entonces vale madres porque entonces te vacunaste, pero no sabes. Y las guías de práctica clínica nos dicen que si el individuo no elevó su antígeno, hay que repetirle hasta 3 dosis más de la vacuna, ¿no? Sí, o sea, hay que repetirle hasta que eleve el antígeno. Y luego, aquí alguien que se haya puesto atención me dirá, chinga, ¿y el E? Porque ya hablamos del S de la DESA, ¿no? Del S, del C, IgM, del C, IgG, y hablamos del antígeno. Pero ¿y el E, chingo?
Entonces, el antígeno E solo se solicita en individuos en quienes la infección está confirmada. Yo les decía que su presencia nos habla de replicación viral, nos habla de grado de infectividad. Entonces, esta prueba es positiva en aquellos que tienen replicación activa y por lo tanto son altamente infectantes, mientras que los que son negativos y aparece el antígeno E indica cero conversión y disminución de la replicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto podríamos, viéndolo así como clase para dummies, podríamos ver que cuando aparece el anti-anti, quiere decir que el individuo ya se curó. El anti-anti es como el reflejo de que el paciente es chingón, la armó contra el virus, ¿sale? Mientras no aparezca el anti-anti, no podemos hablar de resolución de la enfermedad ni de la replicación viral en este caso, ¿sale? Ahora van ustedes, ¿sí le entendieron? Sí. Ok, ahora se chingan, van a interpretar, ¿sale? Antígeno de superficie negativo, anti-C negativo y anti-S negativo. San, ¿no? Nada más fue el susto. Nada más fue el susto del contagio. Antígeno de superficie negativo, C positivo y antígeno positivo. No, no es nada, no es nada. Tiene dos positivos, el anti-C y el antígeno. Y tiene uno negativo. Exacto, este paciente tuvo una infección natural, se resolvió y ya se curó. Se autolimitó. ¿Sí? Ya lo entendí. Y ahora veo sus caras de no mames. Ahora lo entiendo todo. A ver, está más difícil. Antígeno de superficie positivo, anti-C positivo, IgM positivo, anti-S negativo, infección aguda, ¿sí? Por el IgM, por el HSAG positivo y el anti negativo. Aquí todavía no la libra, ¿vale? Ok. Si logran entonces la ola, ¿vale? ¿Sí? ¿La ola? No. ¿Sí? O aplaudimos, ¿vale? Para motivar al que no entendió. Y entonces lo podemos incluir. Entonces ya todos los que sí entendieron aplauden. ¡Sí! ¿No? El que no entendió, ¿no? No, todos entendieron. A ver, superficie negativo, C negativo, pero anti-S positivo. Inmunización. Todo lo demás fue negativo, solo el S positivo. El S anti-S positivo, ¿sale? A ver positivo, C positivo, IgM. No, perdón, C positivo, pero IgM negativo. Y ese antígeno negativo. ¿Qué dice el público? Ay, me sorprenden. Cronicidad. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? M negativo. O sea, aquí dice que el C está positivo. Solo hay dos sopas, o es M o es G. Como el M está negativo, asumimos que el G está positivo, y eso es cronicidad. Pero este está positivo. No podemos decir que está curado, porque si estuviese curado, sería positivo. ¿Sí? Ok, aquí va la pregunta del millón. Despertamos al compañero para volvérselo a explicar. ¿Quieren que lo volvamos a repetir estos de interpretación? ¿O ya la chingada y nos vamos? Ya les digan.
Ya, no me toquen, no me hablen, vámonos a la goma. ¿Sí? ¿Ya no, ya? ¿Quedó más que claro? Doctor, es una lástima, de verdad, me da mucha pena. Me da mucha pena porque neto, si en la vida, de verdad, si en la vida tengo algo que aportarles, es esto. ¿Por qué? Porque, sí, a ver, levanten la mano, ¿quién le han preguntado esto en los exámenes? Sin pena, ¿eh? Y no lo ha podido contestar. Hasta yo. Me costó un chingo de trabajo. A mí me costó un chingo de trabajo. Me lo preguntaban a cada rato en el PUEM, en el que te hacen la residencia. Tuve que idear y pensar cómo chingados lo voy a hacer para aprendérmelo. Entonces, sé que las diapositivas, no, de verdad, sé que están bien pinches feas. Es más, hasta te entiendo. De verdad no es nada mala onda. Sé que están bien pinches feas, pero está entendible, ¿no? Ok, entonces ya hecho. Ay, mi alma descansará tranquila. Entonces ahora sí ya ustedes pueden decir que al momento de la infección empieza a elevarse el S y después el IgM, y que conforme baja el IgG, aquí no lo veo, pero el IgG se tendría que elevar, y finalmente después de la resolución aparecería el anti-HSBC, no, SAG. ¿Sí? Sí. Eso es más fácil a que si yo les digo, a ver, ahora vamos a ver el de la hepatitis crónica, ¿sí o no? Ahora vamos a ver el de la hepatitis no sé qué madre, ¿sí? O esto, a ver, ahora vamos a interpretar infección actual, la chinga, ¿sí o no? Yo la verdad ni las leí, ¿eh? Estas no las leí. Estas están muy, a mí me da flojera, pues, pero no sé ustedes. Si quieren, quitamos lo otro y ponemos esto, ¿eh? No me toquen, no me hablen. Más ya no me hablen de antígenos. Vámonos. ¿Sale? Bueno. La profilaxis. La profilaxis se da con 3 dosis de inmunoglobulina y brinda aproximadamente en 90% de los casos protección. Pero les decía que se tiene que aplicar la dosis es de 1 mililitro al inicio, después a los 30 días, o sea, te piden, ¿no?, al mes, y después a los 180 días, o sea, a los 6 meses. Pero a veces este esquema de inmunización falla porque te aplicas el inicial y al del mes, pero el de los 6 meses ya valió más, ¿no? Y si completas tu esquema y si además presentas niveles elevados de tu anti-AGS, puedes tener una protección entre 5 y 10 años. ¿Sale? La respuesta a la vacuna puede estar disminuida en pacientes con falla renal, con enfermedad hepática crónica, con diabetes, o con obesidad, o con tabaquismo. Y les decía yo que de hecho hay una mejor respuesta en mujeres entre los 20 y los 29 años. Por eso yo el año pasado me lo apliqué. A ver, no entendí la risa. ¿Cómo estuvo el chiste? Cuéntenme el chiste para yo reírme también, porque no entendí la risa. Entonces, bueno, estúpida mi juventud. Ay, no es cierto, ¿eh? No es que yo les he dicho, soy una doctora, les he dicho mi edad. 30. Oh, qué lanche. Bueno. Y hay otra cosa importante, aplicar profilaxis después de la exposición. O sea, a lo mejor no te has aplicado la vacuna, pero si te picas con un paciente que esté infectado, entonces sí hay que acudir a los centros de salud en el trabajo, epidemiología de tu hospital, para que te apliquen la profilaxis post-exposición, que debe ser antes de los 7 días, ya sea sexual o accidental, en adultos y niños. Tratamiento. Bueno, pacientes con replicación viral activa, es decir, que tengan su antígeno E, o con hepatitis crónica activa, se iniciará el tratamiento, y el tratamiento de elección es interferón alfa. Se da aproximadamente 10 millones de unidades subcutáneas 3 veces por semana y se lleva a 4 meses. El tratamiento se lleva a 4 meses.
Es necesario después de esto un seguimiento estrecho, la selección adecuada de los pacientes para saber cuáles sí y cuáles no. Finalmente, interferón alfa es un medicamento que ya se proporciona en las distintos instituciones de salud pública, pero por fuera es carísimo, ¿no? Es necesario entonces seguir a los pacientes para ver cómo van evolucionando, y esto debido a que en 14% de ellos presentarán recaída después del primer año. Factores de buen pronóstico, o sea, para elegir bien a nuestros pacientes que vamos a tratar, pues preferentemente menores de 50 años, preferentemente mujeres, que presenten niveles bajos de ADN viral, que tengan actividad inflamatoria en hígado elevada, que se verán evidentemente beneficiados con el tratamiento y que no tengan coinfección con otros virus, como hepatitis C o VIH, y pues no ser chinito taca-taca, ¿no? No tener origen asiático. Pues responden peor, no sé, lo sacan de esos dentro de los criterios. Sería interesante saber, aparte del motivo genético, si existiese otra. No creo, o sea, discriminación no creo que sea, debe ser que genéticamente ellos respondan diferente. Pero sí está medio discriminatorio el asunto, ¿verdad? Sí. Fíjense, les voy a pasar me voy a adelantar un poquito. Entonces vean cómo, aquí vemos los niveles bajos de replicación, o sea, la disminución de la replicación viral, y esto, la aparición de la resistencia. Entonces, a lo largo de los años, la cantidad de virus va bajando, o sea, la disminución de la replicación va aumentando. Es que es un poco negativo, ¿no? Porque la disminución del virus va aumentando, pero también aumenta, conforme pasan los años, la resistencia a las drogas. Otras opciones de tratamiento, de acuerdo al fenotipo viral, sería la lamivudina, que se daría 100 miligramos al día hasta negativizar el antígeno E y que se desarrolle el antígeno E. A un año de tratamiento se observa normalización de transaminasas en 72%, seroconversión en 20%, y a mayor tiempo de tratamiento puede haber mejor respuesta. Generalmente a todos los pacientes les hacen el genotipo viral, y de acuerdo a eso decide el infectólogo cuál sería el tratamiento, pero si en el examen viene la alternativa de primera opción se llama interferón alfa, ¿sale? Si en el examen viene el tratamiento se llama interferón alfa. Y bueno, pues en un futuro se ha planteado la posibilidad de una terapia combinada, pero hasta el momento la terapia con interferón alfa ha mostrado muy buenos resultados en los pacientes que presentan ya esta seroconversión, mejor evolución y menor riesgo de evolución hacia la cronicidad. Y como les dije en la clase de virus de VIH, pues hay que motivar a nuestros pacientes con factores de riesgo a que se hagan la detección, porque a veces de verdad no se hacen la detección por pena, y mientras más tiempo tarden en hacer la detección, pues el proceso va avanzando y la posibilidad de una curación es menor. ¿Dudas de hepatitis B? Si en la profilaxis, digamos, olvidó alguna dosis de las 3 de la primera, te la tiene que volver a aplicar. ¿El esquema completo? Sí. Sí. De hecho, a mí me pasó que se me olvidó y órale, te chingas, es otra vez. Y duele, ¿eh? Sí, duele horrible. ¿Por qué creen que duele mucho? Ay, ya salió el macho men. A ver. Bueno, vamos a hablar ahora de hepatitis C. Que esta también, miren, la verdad es que A, C, D y E son muy fáciles. Eso lo sacan siempre bien en el examen. Pero B, no sé por qué les costaba. Les costaba, porque ahora sé que van a sacar esto, ¿cierto? Obi, bueno, sale. Entonces, fíjense que existen varios subtipos de virus de hepatitis C. Afortunadamente, digo afortunadamente porque es uno de los más fáciles de tratar. En México, en nuestro país y en Latinoamérica existe el tipo 1. Me parece que dentro de los subtipos es el 1B. Pero bueno, a nosotros como continente nos tocó el tipo 1. En México la prevalencia es menos del 5%, ¿sale? Y en población abierta, de acuerdo al Centro Nacional de Transfusión, es de 0.68%, o sea, muy bajita.
Es un flavivirus, es un RNA virus, y de la misma familia que hepatitis G, fiebre amarilla y dengue. Es la principal causa de hepatitis post-transfusional y el motivo de 20 a 50% de los casos de hepatitis viral aguda esporádica. Se ha considerado también la posibilidad de achacarle la vía de transmisión sexual, sin embargo, no se ha podido realmente confirmar esta vía de transmisión, y el riesgo es tan bajo que no se considera dentro de las causas. Realmente, si en el examen nos pusiesen una causa para el contagio de virus de hepatitis C, la causa es transfusión, contacto sanguíneo, bueno. La prevalencia se desconoce. Aquí les puse los porcentajes. La transfusión sanguínea y derivados serían el mayor porcentaje de los casos, 70%. Esporádica en el 25%, 5% restante se dividiría entre contactos sexuales, del medio familiar, por a lo mejor compartir utensilios potencialmente contaminados, como rastrillos quizás. Bueno, transmisión materno-filial de 0 a 13%, y se ha visto que la madre tiene que tener una carga viral muy alta como para contagiar al niño con el virus. El cuadro clínico, pues afortunadamente en el 95% de los casos la hepatitis C cursa con una infección silenciosa. Tiene un periodo de incubación entre 42 y 49 días y se puede presentar en el 20% de los casos o menos con cuadro ictérico muy moderado. O sea, como les decía en la diapositiva anterior, más del 90% cursa pues asintomático, ¿no? Silencioso. La mortalidad en agudo es raro, pero la infección crónica sí se va hasta el 60 al 85% de los pacientes. Esta hepatitis evolucionará también a hepatitis crónica y posteriormente a cirrosis. Bueno, aquí les puse el esquema, no para ver serología, sino para que vean que esta rayita negra que sube y que baja son los niveles de ALT. Y esta es una de las características del cuadro de hepatitis C, las elevaciones intermitentes de transaminasas. Las elevaciones intermitentes de ALT son el dato característico de la hepatitis C. ¿Vale? Bueno. Para hacer la estratificación del paciente tenemos dos criterios. Uno sería la valoración histológica y, bueno, hay otra valoración no histológica. Pero en cuanto a la valoración histológica, es decir, valoramos qué tanto a nivel histológico está afectado este hígado, vamos a valorar la fibrosis y la velocidad de progresión. La fibrosis la podríamos considerar del grado 0 hasta el 4, en donde 0 no tiene fibrosis y así se va, hasta el 4, en donde el paciente tiene una cirrosis evidente. La actividad igual iría desde el 0 hasta el A4, en donde 0 es sin actividad y el A4 sería importante infiltrado inflamatorio. La valoración no histológica nos habla de las elevaciones de transaminasas, de bilirrubinas, de la alfa-2 microglobulina, disminución de la ApoA1, de la aptoglobulina, y lo podríamos hacer también mediante algo llamado fibrotest. La velocidad de progresión varía dependiendo de las enfermedades concomitantes, es decir, si a lo mejor el paciente está coinfectado con VIH, progresará esto a 9 años, si es cirujano ortopedista y le entra duro al chupirul, pues entonces 10 años, ¿no? Si solo hay esteatosis, 13 años, coinfección con virus de hepatitis B, 15 años, con virus de hepatitis C, 19 años. Y bueno, sin tratamiento podría progresar a los 27 años. Entonces aquí en este cuadro vemos, por ejemplo, que puede haber factores, ¿no?, que pudieran acelerar esto, como el uso de alcohol, coinfección con otros virus, y entonces a partir de la infección el paciente pues presentaría un hígado normal, vendría la fase aguda de la infección, después se desarrolla la infección crónica, la hepatitis crónica, la cirrosis. Y bueno, realmente esta infección tiene un riesgo de carcinoma de 1 a 4%, es más bajo que en el caso de hepatitis B. Para el tratamiento tendremos que valorar el genotipo viral, realizar la descarga viral,
hacerles las pruebas, tanto BH, PFH, el peso, y aquí evaluaríamos algo importante, en qué grado de evolución de la hepatopatía está el paciente, porque finalmente un Child C pues ya no va a ser candidato a iniciar el tratamiento, ¿verdad? Pero si es un Child A o un Child B que tiene una baja carga viral, pues podría ser muy buen candidato a iniciarle el tratamiento. Entonces el tratamiento con peginterferón alfa y ribavirina. Ay, perdón, no sé qué hice, discúlpenme. No, ¿verdad? Ya la regué. Me fui hasta la... Changos. Pues, ¿para qué lloramos? Espérense. Oh, que la... Ahí está. La mayoría de los estudios nos muestran una mejor respuesta a tratamiento combinado con interferón o peginterferón más ribavirina. Y en pacientes con genotipo 1, le tendríamos que realizar su carga viral a las 12 semanas. Si existe una reducción de 2 logaritmos de la carga viral, continuamos tratamiento hasta las 48 semanas. Y en genotipos no 1 se iría hasta 24 semanas de tratamiento. Bueno, para fines de examen, pues ustedes saben que aquí tenemos la terapia combinada, peginterferón alfa y ribavirina, y que el tiempo aproximadamente sería 48 semanas. 48 horas, no, imagínense. Y predictores de respuesta a tratamiento, pues que del virus, que sea un genotipo 2 o 3, carga viral baja. Del hospedero, pues que tanta fibrosis tiene, que tenga una edad menor a 40 años, que sea de sexo femenino, responden mejor. Y para el tratamiento, para considerar el tratamiento casos difíciles, el paciente que tenga una cirrosis F4, o sea, una fibrosis ya en cirrosis, que estén compensados sin ascitis, digamos que se les iniciaría el tratamiento, pero sabemos que va a ser un caso difícil de mostrar una buena respuesta. Pacientes con VIH, quienes al ser detectados a todos deberán hacerles genotipo viral y todos recibirán tratamiento mientras que tengan CD4 por arriba de 350 y carga viral por abajo de 50,000, ¿no? O sea, apoyándome en la clase pasada, ¿a quién le darían este tratamiento? No por estadio. O bueno, cambio la pregunta, ¿este paciente estará o no con antirretrovirales? Sí. ¿Este paciente tendrá o no tratamiento antirretroviral? No. Los efectos adversos generalmente los encontramos por ribavirina. Puede el tratamiento bajar 2 gramos de hemoglobina y suspender si la hemoglobina baja por abajo, bueno, valga la redundancia, por abajo de 12 gramos, ¿no? Efectos adversos de tratamiento, pues, también podría ser neutropenia por el interferón y podría llevar a menos de 750 neutrófilos totales, entonces habría que ajustar ahí la dosis de interferón, y si llega a menos de 500 neutrófilos totales, entonces eso ya es una inmunosupresión severa, es una neutropenia severa, tendríamos que suspender el tratamiento, darle aproximadamente 4 semanas para recuperarse y posteriormente valorar el reinicio del interferón. La trombocitopenia la pueden dar tanto interferón alfa como ribavirina, y pues hay que menos de 80,000, pues reducir la dosis, y si llega a 50,000, pues hay que suspender. Debe regresar a niveles previos en las siguientes semanas al ajuste, y de no regresar, entonces sí estaremos considerando la causa de la trombocitopenia, o sea, tiene que revertir tras la suspensión al mes siguiente del tratamiento. Otro sería la depresión.
Cuando existe la sospecha, pues es mejor cualquier antidepresivo que ninguno. ¿Por qué lo consideramos? Pues por la interacción que pudiera haber con el tratamiento. Se debe iniciar a dosis baja e incrementarlo hasta dosis terapéutica, y si a las 2 o 3 semanas no hay respuesta, pues posiblemente el paciente no vaya a presentarla. Entonces se considerará, ahí sí, llamen a un psiquiatra, por favor. Bueno, entonces hepatitis C realmente es más fácil, y pues más fácil que C es D, la verdad. D, pues nosotros nos encontramos sin detección de hepatitis D, ¿no? Vean, estamos en rosita. Estamos en bueno, eso no sé qué tan bueno sea, porque siendo un país que pues, tenemos aunque realmente por prevalencia de hepatitis B, que es entendible que somos muy bajo, no tenemos casi detección de hepatitis D. Fíjense que el hepatitis D es un virus defectuoso, debido a que solamente se puede replicar en hospederos que simultáneamente tengan coinfección con virus de la hepatitis B, y que hacemos el diagnóstico clínico con la detección de anticuerpos IgM o IgG. El cuadro clínico que produce la hepatitis D es un cuadro, de ictericia, de hepatitis ictérica, semejante a la hepatitis B, pero con un curso bifásico en la evolución de las transferasas, lo cual no ocurre en la hepatitis B, sino en la C. Pero ¿cómo lo vamos a sospechar? Pues en aquel portador conocido de hepatitis B que de repente muestra alteraciones bruscas de las aminotransferasas o exacerbación de su cuadro en zonas tanto endémicas como no endémicas, que tengan un cuadro de hepatitis viral con un curso clínico bifásico de las aminotransferasas, y pues la mayor parte de las veces pasa inadvertido, porque el médico sabe que el paciente es portador de virus de hepatitis B, y entonces en vez de hacerle estudios, pues achaca al cuadro portador o al que conoce las alteraciones que puede estar manifestando el paciente. Pues no existe tratamiento. El diagnóstico lo hacemos mediante la determinación serológica de IgM o IgG para hepatitis D, y la profilaxis no existe como tal para hepatitis D, pero sí para hepatitis D. Entonces quiere decir que si a ti no te da B, pues no te va a dar D, ¿sale? Entonces esa es la profilaxis. Eso podría ser una pregunta capciosa, porque si te ponen en el examen un cuadro de hepatitis D, te van a poner cuál sería la profilaxis adecuada, y quizá te pongan para D, para B, para C, para A. Tú tienes que contestar profilaxis para B, porque no hay para D. Hepatitis E. Bueno, pues México sí está dentro del cuadrito rojo. ¿Por qué? Pues porque somos un país en donde lo fecal oral sí se nos da, la neta, ¿no? ¿Sí o no? O sea, taquitos por donde sea. Bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad es que yo, siendo chilanga, de repente veo los puestos afuera del metro y digo, no, o sea, ¿sí o no? Les voy a platicar una. Miren, en la residencia normalmente no te dejan salir a comer, ¿sí o no? Y en el hospital hay un chingo de cucarachas, ¿sí o no? En todos. Ahí les va. Entonces, una vez estábamos todos los internos tomando el café, y eran botes como de termos grandototes. Que todos sirviéndonos nuestro café, ¿no? Y de repente se para una interna y compañera y se sirve otra vez café y ¡plup! Le cayó la cucaracha. Traducción, la pinche cucaracha estuvo nadando en toda la olla y todos tragamos cucaracha, ¿sí o no? Se bañó la pinche cucaracha en el termo. Bueno, otra. Había un residente, ¿no? Que me echaba el can. Yo era R1, o sea, en el R1 dices, no mames, no tienes tiempo para pensar en romances, o sea, estás en el R1. Bueno, te invito a comer. No, te invito a... No, o sea, es dormir, comer, dormir, estudiar, comer, dormir, estudiar, guardia, ¿no? Bueno, ni siquiera te invito a cenar aquí al comedor del hospital. Bueno, pues qué romántico, ¿no? Nos sirven el pollo
Y entonces él está cagado de risa diciéndome algo, ¿no? Y en eso yo veo que parte el pollo y veo que corre y él así de jaja. Y yo, detente, no, o sea, casi le doy un manazo. ¿Qué? Y yo, ve, la cucaracha salió de tu pollo, de verdad, neto salió del pollo, neto, o sea, no salió del plato, salió de adentro del plato. Todavía sale así la cucaracha. Ay, bueno, ya. Entonces le digo a la jefa de nutrición y me dice, ay, no es justificación, doctor, pero mira, aquí ahorita trabajando nos caen del techo. Oh, pues bueno, entonces eso, tú te puedes pensar, eso es igual a ir a tragar allá afuera, ¿sí o no? Entonces alguna vez en la otra residencia, pero ya era otro hospital, entonces no nos dejaban salir y el de posguardia iba a comprar, pero es que no sé por qué todos los intensivistas bien chubis siempre, ¿no? Entonces ya saben, yo, sean sanos, y entonces los puse a dieta y entonces había un tipo que le decíamos Don Mugres afuera del hospital. Pues vendía fruta, llevaba su carrito de mercado con fruta, vendía cócteles, pero pues es que de verdad no sé por qué pierdes el asco, pues es que lo pierdes, la neta lo pierdes. Pero yo le veía todos los días las manos sucias y los dedos llenos de cinta adhesiva, de que se daba sus buenas navajazos con el cuchillo y se ponía la cinta adhesiva la cinta adhesiva negra en los bordes, ¿no? Entonces era Don Mugres y entonces vendía el cóctel con tajín, ay, cállate. Pero un día, espérate, se ponía en la calle, entonces un día yo lo veo que viene pues como de un callejoncito y subiéndose el cierre. Entonces me dice, ¿con todo? Y yo, la neta, este sí va a ser con todo. Hasta BPH va ahí, ¿no? Con todo. Bueno, si eso es asqueroso, me toca a mí ir por los cócteles un día y ya, le pido, como eran como 5 cócteles, le pago y en eso, en lo que él saca el cambio, veo que va corriendo la cucarachita por toda la tablita donde él cortaba la fruta. Y yo me quedo viendo así, y él así, y con el trapo tratando de agarrarla, y la pinche cucaracha corriendo, se mete al bote de la granola, y entonces yo dije, pues la va a tirar, ¿no? Pero no, la tapó y la bajó. Entonces yo así de... Sin granola, por favor. Sin granola. Y entonces, pues ya dije, pues ya los pagué. También qué pinche, o sea, imagina, lo estás comprando en la calle, también qué reclamas, ¿no? Neto, o sea, ubícate, ¿qué reclamas? ¿Qué vas a decir? ¡Ay, pinche viejo cochino! Pues sí. Entonces, pues ya me llevé mis coctelitos y llegué y les dije, compañeros, tengo que hablar con ustedes. Ya no vamos a tragar esas porquerías, la neta, porque eso yo lo vi. Imagínense qué habrá hecho, ustedes qué hubieran hecho. Sacar la cucaracha y dejar la granola, porque era un botezote, o sea, eso no se va a desperdiciar, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, pues ya, a partir de ahí dije, la verdad es que el médico te obliga, la formación del médico te obliga a tantos excesos, te obliga a tantas situaciones inseguras para tu salud. Duermes mal, te puedes accidentar. ¿Cuántos de sus compañeros no se quedan jetones? Comes mal, lo cual no solo te lleva a un mal estado de salud físico y mental, sino que también te puede generar enfermedades, neurocisticercosis, o sea, ¿por qué? Pues porque el sector salud no se preocupa por darte una buena alimentación, ¿no? Entonces yo quedaba sorprendida porque en hospitales como en Pemex, por ejemplo, tienen su barra los residentes, entonces llegué un día, rotaba ahí, me quitaron una muela y eran tacos dorados y yo así de, no, pues ya más lechita, gracias. Y la cocinera, le hago un huevito, le hago yo, ¿de verdad? De verdad hago un huevito, le hago, o sea, juguitos bien, todo bien, o sea, bien. En el Hospital General es otro ejemplo, ellos hacen una concesión para un proveedor para que les proporcione el comedor y es a la carta, cabrón, o sea, es a la carta, hay buffet, hay, o sea, hay 1000 opciones, digo, sí, subes de peso bien cañón, pero a mí me pasaba que si yo llegaba 5 minutos tarde, ya ni madre, si no se preocupan porque comas o tengas un lugar decente en donde descansar, ¿no? Finalmente, pero bueno. Pero sigan, no los desanimo, sigan. Ya saben que la mayoría de los brotes se asocian a contaminación oral fecal
La transmisión persona a persona es muy rara. Ay, otra vez. ¿Saben? Ya vi que hice. Pico, muy sabiondos o qué. Muy sabiondos, pero la pinche serología del virus de la hepatitis B, o sea, les dan en la madre con algo tan fácil. El periodo de incubación de 40 días, más o menos 15 a 60 días. La mortalidad general en pacientes no embarazadas es de 1 a 3%, pero es una causa importante de mortalidad en pacientes embarazadas, entre 15 al 25%. Sabemos que la severidad aumenta con la edad, no deja secuelas y tratamiento para virus de la hepatitis E no hay. Solamente se da vigilancia, lo mismo que como haríamos en el paciente con hepatitis A. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí acabamos la parte de los virales. Vamos rápido a ver la otra parte de la clase, que serían los otros virus, ¿sale? Vamos a empezar con virus Epstein-Barr. Es un herpes virus tipo 4 de alta prevalencia. De hecho, se dice que en nuestro país aproximadamente el 95% de los adultos ya presentan marcadores para este virus. A mí la neta sí me da mucho miedo el virus virus Epstein-Barr. La neta sí me da miedo, me da miedito, pero bueno. Puede presentarse como una fase aguda, en donde la manifestación más común es el cuadro de mononucleosis infecciosa, que se caracteriza por fiebre, faringitis, adenopatías y una linfocitosis atípica, pero que de forma crónica pudiera manifestarse o asociarse al desarrollo de otro tipo de complicaciones como el carcinoma nasofaríngeo, linfoma Burkitt y enfermedad de Hodgkin. Entonces, seguramente pues ustedes cuando fueron niños, pues en algún momento presentaron un cuadro de mononucleosis infecciosa y pues muchos de ustedes ya son portadores ya tienen seroconversión. Tiene una distribución mundial que se presenta más frecuentemente a principio de la infancia, a final de la adolescencia. De hecho, se han hecho estudios en las guarderías en donde pues todos los niños chupan todo, ¿no? Juguetes, cobijas, todo. Entonces, se ha visto que las guarderías son un reservorio frecuente para este virus y que se puede encontrar en casi cualquier superficie de los kinders y guarderías. El 90% de los adultos ya tienen anticuerpos para este virus. Se asocia a un nivel socioeconómico bajo y a países en desarrollo. ¿Vale? Y bueno, aquí lo importante es que ante la infección activa, el virus va a permanecer de forma latente, ¿vale?, en las células B, linfocitos B, y que posteriormente se puede reactivar y hacer una infección persistente o manifestaciones pues ya posteriores al cuadro agudo. En los niños podría estar asintomáticos o con una faringitis leve, pero en los adolescentes, por eso comúnmente, ¿cómo le conocen esta enfermedad? Enfermedad de eso, ¿no? ¿Por qué se andan besuqueando? A ver, pinche envidiosa, ¿va? Entonces se manifiesta como esta mononucleosis infecciosa. Los síntomas, pues ya lo saben: dolor faríngeo, es lo básico, cefalea, dolor abdominal, náusea, vómito, y visiblemente podemos encontrar linfadenopatía en el 95% de los casos, fiebre, faringitis, esplenomegalia y hepatomegalia. Entonces sí pudiera cursar con una faringe. Sí, está bien asqueroso. ¿Qué creen que a mí me dio una vez así? Y 3 días sin comer, cabrón. En el laboratorio, o como diagnóstico de laboratorio, podemos encontrar leucocitosis importante a expensas de linfocitosis. Aproximadamente los leucocitos se pueden elevar entre 10.000 hasta 20.000 en la segunda, tercera semana. Vamos a encontrar 10% de linfocitos atípicos, de tal manera que esta es la característica, la linfocitosis atípica, ¿sale? ¿Y cómo se van a ver? Pues agrandados, con abundante citoplasma, vacuolas, indentaciones en membrana. Puede haber otros datos, además de la linfocitosis, puede haber neutropenia, trombocitopenia leves, elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina, y hasta en el 40% de los pacientes se puede llegar a desarrollar elevación de bilirrubinas. Pues la curación es espontánea, generalmente, y todos hacemos anticuerpos ante esta enfermedad,
Pero puede haber complicaciones dependiendo si el paciente no tuvo una buena respuesta inmunológica. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central se puede complicar como meningitis, como encefalitis, generar ataxia o hemiplegia. Puede haber ruptura esplénica, esta es una de las complicaciones más importantes, de tal manera que los pacientes que tienen mononucleosis debida a Epstein-Barr, vamos a sugerirles no hacer deportes de contacto, no hacer esfuerzos y preferentemente reposo en las primeras semanas de la enfermedad, porque una de las complicaciones es la ruptura esplénica. Puede haber infección bacteriana asociada en un 10% y por el grado de crecimiento de las amígdalas, obstrucción de la vía aérea, incluso puede haber tanto edema de la faringe que pueda existir obstrucción de vías respiratorias superiores. Menos de 2% van a presentar situaciones agudas y puede haber granulocitopenia grave. Entonces, esos ya serían complicaciones, hepatitis, miocarditis, digamos que no es lo típico, ¿no? O sea, generalmente esto resuelve y por eso es que pues, gran parte de la población es portadora y no lo sabe. Pero a mí me da miedo porque también se le ha asociado enfermedades linfoproliferativas. De hecho, en las sesiones previas, cuando hemos hablado de linfoma no Hodgkin, Doctora, si a la par de la faringitis sale el rash, o si sale primero la faringitis, y tú la ves y ves, bueno, le pones penicilina, y después el rash, ¿cómo distinguir que no sea asociada a penicilina? No, pues ya valió. Bueno, o sea, dices que le dio faringitis y le diste penicilina. Y luego le dio rash, pues lo tienes que considerar como posibilidad, no lo vas a distinguir, pero el rash asociado a la penicilina le metes esteroide y va a ceder. No así el del viral, el rash viral no va a ceder así. Y además, bueno, acuérdense que siempre tienen que preguntar el antecedente, ¿eh? Normalmente es que va a ser muy raro que si tú le administras el rash de la penicilina se da inmediato, casi inmediato, es una reacción inmediata, entonces ya sería como mucha pinche mala suerte, ¿no? Que se vaya y al día siguiente lo encuentres con el rash y no sepas ni cómo ni cuándo. O sea, el antecedente, la rapidez de instalación y que se da rápidamente con los esteroides, pero pues te digo, o sea, lo vas a ver, porque tú le aplicas la penicilina y de verdad casi inmediato te hacen el rash. ¿Sale? Aparte, ¿saben qué? Con respecto a las respuestas de hipersensibilidad, pues generalmente hacen las lesiones en diana, ¿no? Como el eritema polimorfo, que es una lesión en diana. O sea, sí se ve como rash, pero las lesiones muchas veces se ven en diana. Entonces, el eritema polimorfo, pues es un dato de ¿cómo le llaman? Se me va la hipersensibilidad al fármaco. Y no, vean este rash, pues no, este rash está más bien como escarlatina, ¿no? Bueno, entonces decía que aunque las complicaciones no son realmente tan frecuentes, sí podemos asociarlo, el ser portadores a esto se ha visto ligado a la aparición de otros síndromes linfoproliferativos, ¿sale? Por ejemplo, este síndrome linfoproliferativo ligado al X, que se presenta más frecuente en hombres adolescentes, que tiene una letalidad y que está asociada a este virus, asociada también a este gen SAP. Puede haber isquemia miocárdica aguda, que es letal, o aparición de linfoma de células B. La leucoplasia vellosa bucal, que también puede estar asociado a VIH, que son estas lesiones como onduladas, corrugadas y blancas en los bordes de la lengua. Vean, esta es la leucoplasia vellosa. Bueno, esto ya evidentemente en un paciente muy, muy afectado, ¿no? También puede haber la asociación con ciertas neoplasias como el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, la enfermedad de Hodgkin. Diagnóstico. Para Epstein-Barr tenemos la detección de anticuerpos heterófilos
que se pueden presentar en la primera semana hasta en el 40% y después de la tercera semana hasta en el 90% de los casos. Entonces, seguramente si el caso clínico es una mononucleosis infecciosa, para que ustedes diferencien una mononucleosis de CMV por Epstein-Barr, la presencia de los anticuerpos heterófilos es indicativo. Entonces, estos anticuerpos heterófilos se pueden presentar hasta por 3 meses, están positivos hasta por 1 año y tienen una sensibilidad de 75% con especificidad de 90%. Esto sería como lo más indicativo para hacer el diagnóstico diferencial. Se puede también hacer determinación de IgM-IgG contra antígeno de cápside viral de Epstein-Barr. Están en un 90% al inicio de la enfermedad y persiste el IgG toda la vida, ¿no? Pero finalmente les decía yo que la diferencia, al menos laboratorial, entre CMV y Epstein-Barr sería la presencia de anticuerpos heterófilos. Tratamiento, pues no hay realmente para el síndrome mononucleosis, eso. Para la mononucleosis infecciosa, el tratamiento sería reposo y analgesia. Acuérdense del riesgo de ruptura esplénica en el primer mes, no deportes de contacto, reposo del paciente. En casos graves de obstrucción de vía aérea, habrá que iniciar manejo con prednisona, pero solamente en casos graves, ¿no? En el caso de presentar leucoplasia vellosa y que esto se pueda asociar también a cándida, a virus, pues ya daríamos el tratamiento respectivo. Si fuese candidiasis agregada, fluconazol; si fuese viral, aciclovir. Y bueno, se ha planteado la situación de interferón o rituximab en casos ya muy severos o de complicaciones muy severas, lo cual no es lo más frecuente en este tipo de infección. La verdad es que el curso generalmente dura unos cuantos días y hay que darle seguimiento al paciente. Y citomegalovirus, que es un herpes virus beta compuesto de un ADN de doble cadena. Este virus tiene una replicación en el núcleo que genera una infección lítica o latente y que hace que la célula presente inclusiones intranucleares y que se vean las células agrandadas, de ahí su nombre, ¿no? Citomegalovirus. Tiene una distribución mundial aproximadamente, bueno, en nuestro país de verdad sí es bastante mayor que quizás los gringos. Se asocia igualmente a hacinamiento y mala higiene, y las vías de transmisión de igual manera pues son fluidos, puede ser saliva, heces, orina, leche. Los niños son los principales vectores, aproximadamente el 50% de los familiares que han tenido niños que presentan la enfermedad o la infección ya están latentes y se necesita una exposición íntima o repetida. Los adultos y adolescentes generalmente lo adquieren por vía sexual. Esta infección genera una infección latente de por vida, que posteriormente, ya hablamos de ello cuando vimos VIH, puede presentar, debido a los cuadros de inmunosupresión, una reactivación. Puede ser debida, por ejemplo, a trasplantes, porque posterior al trasplante el paciente está inmunosuprimido. Neoplasias linfoides que generan propiamente inmunosupresión, o un VIH con CD4 por debajo de 100. Pero pues finalmente CD4 por debajo de 100 con una infección de estas, pues ya es SIDA, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la evolución de esta infección? Pues se tiene la infección primaria, en donde hay una respuesta por linfocitos TCD8, y después vendría una reactivación en casos de inmunosupresión que forman complejos inmunes que pueden llevar al paciente al desarrollo de glomerulopatías. Ay, ¿qué me pasa el día de hoy? ¿Saben qué me pasa? Que me mordí la lengua, entonces traigo la lengua así como que sensible en esa parte que me mordí, entonces, o sea, no es que sea pendejismo, es que me mordí la lengua. Y bueno, pues el hecho de estar inmunosuprimido puede ser que dé lugar a coinfección con otros oportunistas importantes como neumocistis. Las formas de contagio pueden ser varias: congénita, perinatal, postnatal, por transfusiones.
Por vía congénita, la transmisión es intrauterina o transplacentaria. El bebé se contagia estando todavía adentro del útero. Así se presentan el 5% de los infectados. Y bueno, esto es de valorar porque en el paciente el recién nacido pudiese presentar petequias, hepatoesplenomegalia e ictericia, retardando en el crecimiento intrauterino, microcefalia y prematurez. Podría presentar incluso cuadro de coriorretinitis al nacimiento ya y lleva una mortalidad de 20 a 30%. Realmente esto afecta mucho al recién nacido, la transmisión congénita. La perinatal se presenta en el periparto o en la lactancia. Dijimos que la leche también es una vía de contagio, ¿verdad? Contacto con secreciones. Los pacientes estarían asintomáticos, pero en los prematuros, por su mismo grado de madurez, tanto pulmonar como inmunológica, podrían desarrollar neumonía intersticial. Podría presentarse bajo peso, exantema, hepatitis y anemia. El contagio postnatal se da por saliva en niños o en los adultos por contacto sexual. Las transfusiones sanguíneas, con el paso del tiempo de los años, se han ido disminuyendo como causa de contagio debido a que se utilizan filtros para separar los leucocitos que están infectados. Y bueno, entonces aquí la mononucleosis, comparándola con Epstein-Barr, aquí los anticuerpos heterófilos estarán negativos, ¿sale? Son adultos jóvenes sexualmente activos, una incubación entre 20 y 60 días y que se puede complicar con Guillain-Barré. 10% de linfocitos atípicos, que también contrasta con el síndrome de mononucleosis comparado con Epstein-Barr, y una faringitis exudativa con adenopatía cervical. Ahí se parecen mucho los cuadros. Pero si lo queremos diferenciar por medio de laboratorio, los anticuerpos heterófilos deberán estar negativos. Por inmunosupresión, pues es un virus que complica, por ejemplo, un trasplante, les decía, por la terapia de inmunosupresión, que puede hacer que el paciente post-trasplantado curse con fiebre, con leucopenia, esofagitis, colitis, gastritis. Acuérdense que afecta mucho el tracto digestivo, pueden desarrollar neumonía y esto lleva una mortalidad de 84%. En el caso en general de los pacientes tendrán que tener CD4 entre 50 a 100. Y en el caso de los pacientes ya como manifestación de SIDA, pues la retinitis por CMV. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues cultivo en fibroblastos. Realmente los fibroblastos son las únicas células en donde se ha podido hacer cultivo de este virus. Anticuerpos monoclonales, pero pues PCR, IgG, IgM nos ayudan mucho. Incluso nos ayuda mucho en realizar los anticuerpos heterófilos, porque aunque no nos van a diagnosticar, nos ayudan a diferenciar. Tratamiento. Ay, gracias Dios. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a hablar de rabia. Oigan, ¿sí supieron que en el Estado de México hubo una jauría de perros que mataron a no sé cuánta gente? ¿No? Bueno, luego les paso el chisme. Eso no pasa en esta ciudad. Bueno. La rabia... 4:20. ¿Qué hacemos? ¿Vemos rabia o vemos los casos? Rabia. Bueno, sí, porque los casos no son los míos. Estos casos que traigo aquí, estos no son los míos. Hasta aquí ha sido lo que es el tema de hepatopatías virales. Vamos a un poquito repasar. Entre las hepatopatías virales, sabemos en la exposición de la doctora del grupo de la especialidad de México, nos hablaba sobre la estructura del virus de la hepatitis B. También habíamos tocado acerca del tema de lo que es el método de transmisión, ¿no? Normalmente los tipos de estas hepatopatías suelen transmitirse por transmisión vía fecal oral, higiene personal deficiente, hacinamiento y homosexualidad,
Periodo de incubación normalmente dura de 4 semanas aproximadamente y esta puede darse tanto en niños como en adultos. La sintomatología puede haber anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, malestar, astralgias, mialgias, cefalea, fotofobia, tos, fiebre mayor de 38 y 39 y un dolor en el hipocondrio derecho, donde prácticamente se encuentra el hígado, ¿no? El tratamiento, más que todo el tratamiento higiénico dietético, va a ser hidratación, los antieméticos que van a evitar los vómitos, una nutrición adecuada y puede haber hospitalización si hay intolerancia en la vía oral, ¿no? También ha tocado a grandes rasgos, estamos tocando, ¿no? Porque la explicación ha sido bien exacta y didáctica en este caso. La sintomatología siempre va a haber fiebre de 39 a 40, puede haber ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y puede haber pérdida de peso y astralgias. El diagnóstico va a estar enfocado en la elevación de aminotransferasa, a que detectar estas inmunoglobulinas y el tipo de en qué grado de infección está y también detectar en suero, ¿no? Estamos tocando rasgos grandes en este caso, pero la explicación yo sé que ha sido más exacta. Espero les haya podido gustar este tema que es muy bonito, hepatopatías virales, que entra en lo que es en la bibliografía para la residencia médica 2021. Y te esperamos en el próximo tema que vamos a estar tocando, que son las hipertensión arterial sistémica. Muchas gracias y esperemos no te pierdas el próximo